Bienvenidos a esta última parte, la séptima parte de Learning English, Vocabulary English 2 y Pokémon. A través de Pokémon aprendemos vocabularios en inglés. El día de hoy haremos la última lista, la última revisión de los números 127 hasta 151, esperando tal vez más adelante poder llegar a continuar y proseguir con la segunda generación y tercera generación. Este video tendrá una duración un poco más amplia, saben, teniendo en cuenta que son 25 Pokémon los que vamos a mencionar el día de hoy. Estos son unas historias bastante interesantes que llegan a relacionarlo con los primeros videos que habíamos visto hace tiempo atrás. Y para empezar mencionamos al Pokémon número 127, Pinsir. El inicio de su nombre hace referencia a la palabra Pinsir, que significa una tenaza. El sufijo ser le ayuda a dar una fuerza, sonando como criatura de pinzas imponentes. Pinsir es la representación de un tipo de escarabajo que se ve muchísimo en Japón y hace referencia también a lo como se inició la idea de este juego. Los niños en Japón suelen muchísimo coleccionar esa clase de escarabajos, al igual que el escarabajo Hércules, con el que se hace referencia a Heracross. En la segunda generación se puede llegar a mirar. Este Pokémon es la inspiración del creador de este juego para empezar a tener una idea de gente coleccionando cosas, coleccionando Pokémon. Y recordemos que desde es como surge la idea de Pokémon, dándonos así también a muchos otros, junto con el número 128, Taurus. Taurus viene de la palabra base Taurus del latín, significa toro, como la constelación o el signo zodiacal. Taurus viene con historia de censura en el anime de Pokémon. Recuerden que de la nada Ash, cuando está ya compitiendo en la liga Índigo, le pide al profesor Oak que le entregue un nuevo Pokémon y out of the blue, de la nada, surge con un montón de Tauros que le menciona el profesor Oak. Pues yo también estuve bastante confundido por mucho tiempo y era obvio que me había perdido algo, no me había perdido un episodio. Y es que ese capítulo son unos tantos que no los vemos doblados al español debido a la censura. En este particular se da porque se muestran armas apuntando a niños. Y es de los que más rompe la dinámica porque no nos daba la aparición de uno de los Pokémones, que luego hablaremos del otro. Tenemos que cada episodio solía desenvolver la historia de un Pokémon nuevo, y en este se mostraron dos que después no vuelven a aparecer, no vuelven a ser mencionados, en este caso Taurus y más adelante después. Eso sucede en la zona Safari, que era la zona muy chévere, por la cual en el juego es una zona en la que se consiguen Pokémon que no se consiguen en otros lados. Así que el Pokémon Go Taurus es el único Pokémon que me hace falta para llenar esa Pokédex de la primera región de Kanto. Ash, en esta zona Safari, por una serie de muchos errores, termina capturando 30 Tauros distintos. En la serie generalmente se muestra solamente uno y es como con el que el más puede llegar a participar en ligas y en torneos. Luego viene Pokémon número 129 y 130, Magikarp y Gyarados. Magikarp combina la palabra, los prefijos Magi de magia, y es que en sí este Pokémon guarda un secreto, algo mágico. Y la palabra Carp, que viene de Carp, o sea, el pez carpa. Este es de los Pokémon más especiales que hay, en parte porque al principio es muy inútil y es muy difícil de llegar a evolucionar, porque solamente tiene ataque de salpicadura y no hace absolutamente nada. Este pez no solo no sabe nadar, tampoco sirve para comerse. ¿Lo ves? Te dije que comprarlo fue muy tonto. ¡Es bueno para nada! ¡Ya no quiero ser tu amo! ¡Vete! Pero con muchísimo esfuerzo puede llegar a evolucionar a Gyarados. Gyarados viene de la nomoterapia Gyar, que es de un grito violento, y podría ser también que une la palabra Cheer, en inglés significa remolino, algo puede tener una relación, teniendo en cuenta que Gyarados hace siempre como sus remolinos de dragón, su ataque de dragón, que en la serie, en el anime, esto los lleva a ellos a naufragar, no sé si lo recuerdan. Y el Gyarados o Gyarados, se supone que es la combinación de la reorganización para la palabra dragón, porque en su leyenda tiene que ver mucho con eso, con los dragones. Y es que esta es la segunda razón por la que Magikarp es tan especial. Su historia se basa en una leyenda japonesa, donde los pescarpas nadan contra corriente en el río amarillo y quienes logran saltar la cascada alcanzan la puerta del dragón, y allí se convierten en lo que su nombre lo menciona, un dragón.
aunque cabe recordar que Gyarados es de tipo agua volador y no dragón. Como dato, ya que miramos todos los Pokémon que ya había tenido Misty hasta el final de las temporadas oficiales en las que ella fue una pseudo protagonista, es bueno recordar que Misty al principio de las temporadas de todos los Pokémon de agua no le gustaban los Gyarados. But Gyarados is another story. It goes back to when I was just a baby. Misty? Le amaban los tentáculos a pesar de que eran babosos, amaba porque Pokémon de agua, Psylocke le sacaba la rabia, pero pues igual el Pokémon de agua lo quería. Pero Gyarados ella no le gustaba, les tenía miedo de alguna cosa, excepto como repudio. What's it say? A Gyarados! That fortune stuff's a lot of baloney! Siendo Gyarados uno de los más difíciles de entrenar, saber que mucho más adelante al final de la serie ya tiene un Gyarados y lo entrena de una manera tan fuerte y con tanta eficiencia, demuestra que Misty realmente es una muy buena entrenadora. También ha evolucionado en toda su historia. El siguiente, que también parece un tipo de dragón dinosaurio, es el Pokémon número 131, Lapras. Lapras, que se basa en la leyenda del monstruo del lago Ness, es una combinación de un plesiosauro y una tortuga marina, una tortuga de mar. Su nombre pues no tiene un origen en inglés. La teoría más aceptada es que es el homenaje a un científico llamado Pierre-Simon Laplace, un físico astrónomo, y pues todos sus estudios con el fluido del agua. El tipo hacía bastantes estudios de tipo matemático, físico, y pues en sus cálculos estudió bastante el fluido del agua. Este Pokémon aparece hasta la Liga de las Islas Naranja, y al igual que en el juego, en el anime, pues en el juego también es un poco difícil de conseguir, solamente se consigue como un regalo en Salt Cove. Paso entonces al Pokémon número 132, Ditto. Ditto toma directamente la palabra Ditto, del inglés, que significa igual, copia o lo mismo. Y es que él es considerado a sí mismo como el Pokémon copia. Tiene una historia también bastante interesante que al finalizar este video la volveremos a retomar, porque su poder de transformarse, que es casi que único, es el único Pokémon que hace este poder de transformarse en otro Pokémon y usar también así sus ataques. El uso en el inglés de esta palabra es muy parecido a su esencia en el Pokémon, simplemente es reemplazar la palabra copia, lo mismo o igual. Unos ejemplos que podemos mirar son los siguientes. Before your time, Ditto, a colonial gentleman who apparently signed only one thing in his life, the Declaration of Independence. I love watching Pokémon after school. Ditto is my favorite show. O tal vez algo como... You say ditto and that's not the same. O tal vez algo como... Write your name on the top of the page. Do I write it again on the second page? Yes, just ditto the same thing. O tal vez así como... Mr. Courbet is missing, ditto Mr. Wilson, and your footmen are on their way up to London. This homework is really difficult. Ditto, I didn't understand either. U otro ejemplo puede ser también como... I remember he said to me at a church raffle once, Ditto, says he, that Nako Minahan has a bad eye. I want a pizza for dinner tonight. Oh, Ditto, that sounds great. I love it. Su nombre da para una clase completa de inglés, pero como digo, más adelante volveremos a tomar en cuenta a este Pokémon por su teoría. Hago fanart para el último Pokémon de esta lista. Así que continuando, vamos con lo que se puede ser los más interesantes. 133, 134, 35 y 36. Eevee y sus múltiples evoluciones. Y sí, ya hice una referencia. Eevee tiene que ver con la palabra evolution, evolución, por su capacidad de múltiples evoluciones dependiendo de una piedra o a veces de un estado con su entrenador y el momento en el que pueda llegar a evolucionar. Eevee es la muestra total de la evolución. Lo interesante, este Pokémon fue considerado en algún momento como la mascota, iba a ser la mascota de la compañía de Pokémon de todo el juego, pero pues le ganó la rata amarilla y fue primero Pikachu. Eventualmente le dan un juego solamente a Eevee para que tenga como protagonismo que en algún punto alguien quiso y no se logró. Este Eevee es de los primeros que nos muestra toda la cuestión de la piedra, porque a pesar de que ya se había mostrado
que Pikachu evolucionaba solamente con piedra, se habían dado unas menciones. Con este se hace mucho más evidente todo el uso de artefactos distintos para evolucionar, como son las piedras. Por ejemplo, si usted lo pone con la piedra agua, evoluciona a Vaporeon. Este toma la palabra vapor de vapor, ¿cierto? Que es bastante igual en el español, pues todo relacionado con el agua. Y hay una especie de teoría que no se puede pues, afirmar completamente, es que eón tiene que ver con eones, la palabra eones de muchos años, mucho tiempo, o simplemente para darle una unidad al nombre, pues este eón se repite en todas las líneas evolutivas. Así como cuando se le da la piedra trueno al número 135 surgiría Jolteon, que viene de Jolt, descarga eléctrica, y luego con la piedra fuego, a Flareon, Flare, que es una llama, con el mismo sufijo de eon, Flareon. Hasta el momento, con todas las demás generaciones, se ha seguido dando sus evoluciones, dándole ya Pokémon tipo Hada, tipo Oscuro, tipo Psíquico, Herba y tipo Hielo. Tal vez más adelante puedan llegar a ponerlo con todos los demás tipos. Y seguimos entonces con el Pokémon número 137, Porygon. Uno también de los más censurados, y este es bastante simbólico por todo su contexto en su episodio de estreno, debut en Japón. Hay una gran polémica en Japón por los efectos dañinos que provocó en cientos de niños un programa de televisión de dibujos animados. Miles de destellos hizo que los menores convulsionaran. Los médicos hablan de epilepsia inducida. Su nombre viene de la palabra Porygon, que es de polígono, todo debido pues a su forma geométrica. Es completamente geométrico, es una especie de puzzle, de tangram, que se fue formando y se llegó a su forma final, siendo este un Pokémon completamente artificial, creado por humanos, porque es un Pokémon dado como a base de datos, básicamente un Digimon. Y si se te hace raro verlo, porque en la serie nunca lo viste, pues es bastante fácil la explicación. Su capítulo también fue censurado. Esto debido a un evento que fue muy famoso en el mundo, y es por la generación de epilepsia en muchos de los niños que vieron este capítulo, porque tenía muchísimos flashes, colores que cambiaban mucho. 700 niños siguen en observación en diferentes hospitales de Tokio tras sufrir convulsiones y vómitos cuando veían un popular programa de dibujos animados. Y causó convulsiones a bastantes niños en Japón. Este capítulo, cuando iba a llegar a Latinoamérica, pues fue censurado completamente debido a esto. De hecho, se ha mostrado muchísimo, ha sido mención en Colombia en periódicos, y pues también ha sido parodiado en el cine y en la televisión. Orar. Yo estoy viendo televisión japonesa. ¿No es esa la caricatura que provoca convulsiones? ¿Qué estás haciendo? Pokémon 138 y 139, y acá comenzamos a darnos una tipología distinta de los Pokémon, porque vamos con los Pokémon fósiles. Luego también son muy únicos. Night toma su nombre de las palabras del inglés Omanyte, o sea, Omanita, que es un fósil marino de espiral. Y Night, que juega con la palabra night, o sea, noche, pues hay que tener en cuenta que este Pokémon solamente salía pues como por las noches, a menos en la serie, se mantenía en la forma, en su oscuridad, en sus cuevas. Su evolución, Omastar, repite en la palabra el Ammonite y lo combina con Star, pues ya dándole una forma de estrella de 5 puntas, ¿cierto? Y adquiere también pues un caparazón. El Pokémon 140, Kabuto, toma su nombre directamente de Kabuto, que es un casco samurái, y su forma es la de un trilobite, un fósil marino. Su evolución, Kabutops, Pokémon 141, parece tomar la palabra top, como de máximo o alto en su nombre, o también de Ops, que es opuesto a las criaturas que es opuesto, que es el nombre que se le pone a las criaturas antiguas, como el Triceratops. Estos 4 hacen su aparición en la serie junto con el Pokémon Aerodactyl número 142. Como buen Pokémon de aire, su nombre tiene el prefijo aero, de aire, y dáctil, de pterodáctil, o el pterodáctilo, que pues, es un tipo de animal antiguo, no es un dinosaurio como tal, sino un tipo de criatura jurásica.
El episodio que sale este Pokémon sucede varias cosas interesantes. Se da la evolución más fuerte de Ash, el Pokémon más fuerte de Ash, que cambia su Charmander a Charizard. Y también el encuentro de Togepi, el primer huevo que se ve en la serie, dando después a un Pokémon pues bastante extraño que la Pokédex no reconoce. Pues estamos dando un adelanto muchísimo, desde casi que a la mitad de la serie de la primera generación, y estamos hablando de la segunda generación, lo cual pues que Misty se le quedaba con ese Pokémon Togepi, pues me pareció bastante injusto. Pokémon número 143, Snorlax. Las palabras Snore, que es en inglés roncar, y Lax significa perezoso. Y al igual que su nombre lo dice, pues es un Pokémon que se la pasa durmiendo todo el tiempo, todo el día, relajado, simplemente se levanta para comer. En los juegos aparece bloqueándole el camino, y la única manera que usted puede seguir por ese camino es encontrando la Pokéflauta, tocar la Pokéflauta y que el desgraciado se levante ahí. Su diseño está basado en uno de los creadores de Pokémon, diseñadores de Pokémon, porque se la pasaba también durmiendo todo el tiempo, pues les quisieron hacer un homenaje a él. No tiene simplemente representa como un oso en general, pero pues es un homenaje a este personaje que ayudó muchísimo en la creación del juego. Y ya llegamos casi que a final, es hora de los Pokémones legendarios. Empezamos a mirar esos Pokémones que solamente aparecían en capítulos muy especiales, o en las películas les daba un mayor protagonismo. Pokémon 144, 45 y 46, Moltres, Zapdos y Articuno. Siendo el primero Articuno, que combina la palabra Arctic, del Ártico, ¿cierto? Y el 1 en español, porque empieza a nombrarlos de esa manera. Arctic 1, el primer Pokémon legendario que se va a dar ahí. Luego venimos con Zap 2, que viene Zap, que es una descarga eléctrica, ¿cierto? Y dejándole después a Molt 3, el tercero, viene de Molten, o sea, derretido o lava. Estas tres aves son las protagonistas de la película de Pokémon 2000, y así estos tres Pokémon nos dan paso a unos últimos tres, que son los tres tipos dragón que tiene la serie, que tiene esta primera generación. Pokémon 147, 48 y 49, los tipos dragón, Dratini, Dragonair y Dragonite. Tiny combina la palabra dragón y la palabra tiny, que es de diminuto, ¿cierto? Entonces es el dragón diminuto. Este Pokémon aparece en la serie también junto con en la zona safari, porque en el juego es la única manera en la que se puede llegar a atrapar es con la zona safari, o gastando millones en el casino, pero pues eso al menos yo nunca lo intenté. En la zona safari pues uno intenta una y otra vez, eventualmente puede llegar a aparecer. En la serie no lo vimos a Dragonair siendo entrenado por otro Pokémon, y a Dragonite también lo vimos después con otro Pokémon. Lo vimos como una sombra misteriosa cuando estaba el Pokémon del faro. Dragonair toma la palabra dragón con la palabra air, y así ya el Pokémon empieza a volar. Ya los pueden ver ustedes volando, tiene unas alitas sacadas en su cabeza, y evoluciona a Dragonite. El Knight, que es como de caballero, y eso tiene que ver un poquitico con el hecho de que cambie tanto su morfología, porque tenemos a Dratini y Dragonair, que son dragones que representan a los dragones de las culturas orientales, que eran alargados, y luego tenemos al Pokémon evoluciona en otro dragón, pero ese dragón hace referencia a los dragones de las aventuras inglesas, de las mitologías europeos, de la mitología europea, de todas las palabras europeas, y pues Knight de caballero, ¿cierto? Knight toma el Pokémon el dragón caballero, recordando todas las leyendas y la historia de caballerías y de reinos y demás de la Europa antigua. Llegando al final con los Pokémon 150-51, y como empezaré nombrando al Pokémon 151, ese es Mew, que es el original, y es el Pokémon original de todos. El Pokémon que tiene el ADN, que contiene el ADN de todos los demás Pokémon. Se supone que él es el creador, como el papá de todos los Pokémon como tal. Siendo junto con Vito, el único Pokémon que puede llegar a utilizar el poder transformarse. Y acá retomamos al principio de este video cuando volvemos a mencionar a Vito. En el juego, Vito se encuentra dentro de la mansión de Isla Canela, en donde antes hicieron experimentos. En los diarios encontrados se sabe que allí empezaron a experimentar como copias, para hacer copias de Mew, que con su onomatopeya de Miau, da referencia a un gato, ¿cierto? Por su apariencia gatuna, les provee el ADN para sus clones.
La teoría dice que Ditto es el clon fallido de Mew, son múltiples clones fallidos de Mew, hasta que por fin dieron a Mewtwo. Y la verdad pues tiene una lógica porque en el juego Ditto aparece muchísimo en esta mansión, en la mansión de Isla Canela, en donde pues había hecho sus experimentos. Hasta que finalmente crean a Mewtwo. Pokémon número 150, Pokémon psíquico, protagonista de la primera película. En la serie también se da una aparición, un pantallazo muy pequeñito, y hay una vuelta en escena con sus clones. Su nombre de Two pues nos recuerda que es la segunda versión del primero, que es Mew. Se le pone como el número Pokémon por un número 150 y no el 151 debido a su aparición en el juego. En el juego aparecía al finalizar de toda la liga, usted tenía la posibilidad de ir en una cueva secreta. Ya estaba Mew, en una cueva que antes aparecía un entrenador del equipo Rocket. Le estaba bloqueando el paso, y ya cuando ya se finaliza la liga, ya puede pasar por ese lado, puede capturar a Mewtwo. Resulta, pasa y acontece que no se sabía, había un Pokémon oculto en todo el juego, la lista terminaba en 150, y el Pokémon oculto era este número 151, el Pokémon Mew, que solamente se podía conseguir a razón de un evento específico para poder llegar a capturarlo. Por eso es que este Pokémon se termina siendo el 151, a pesar de que era el original y no el 150 como lo es Mewtwo. Y con esto damos terminado el proyecto que comenzó el año pasado. Ya me demoré mucho más de lo que quisiera. Con esto doy una muestra del amor que tengo amor que tengo a Pokémon. Es una serie que me marcó bastante y son relación con mi aprendizaje en el vocabulario. Muchas de las palabras en inglés y el inglés me empezó a interesar también, fue por esto. Vi muchos nombres que eran bastante extraños, información un poco falsa de gente que decía que los nombres de los Pokémon tenían que ver con el diablo, cuando pues quise más bien identificar y saber pues que realmente tenía que ver con palabras en inglés. Entonces, esa interés de no morirme ignorante con lo que algo me dice, me hizo investigar mucho más y me hizo querer también aprender inglés. Así que por eso va Pokémon. Pokémon me inspiró a querer aprender muchísimo vocabulario. Quería compartirlo al mundo. Así que espero que haya ayudado un poquitico. Esas palabras créanme que se pueden utilizar bastante, sobre todo la de Ditto. Y más adelante, si quieren, si da como el auge y el quórum para que la gente quiera ver un poquitico más, podemos continuar con la segunda generación y tal vez con la tercera. Por ahora, simplemente me puedo despedir. See you later, alligator, and see you next time. Recuerda que nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en YouTube, Gatos Teaching y Gatos Insight. Pronto Gatos Insight sacaré algo acerca de cositas bastante interesantes. So, thank you very much. See you later, alligator.